Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este canal. El día de hoy continuaremos con la serie Los Nombres de Dios. Y hasta ahora hemos visto el significado de cada uno de esos nombres y cuál es el propósito de Dios para los seres humanos. El día de hoy veremos un nombre compuesto y es el de Jehová Rofe. El nombre Jehová Rofe significa Jehová sana. Es el segundo de los nombres compuestos de Jehová. En el episodio anterior hablamos del nombre Jehová Jireh, el cual surgió del incidente de la provisión de Jehová de un sustituto en lugar de Isaac, a quien había ordenado a Abraham que sacrificara sobre el altar. Aprendimos que representa la gran provisión de Jehová para la redención del hombre en el sacrificio de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, quien fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue ofrecido en el mismo momento donde Abraham habría predicho, en el monte de Jehová será provisto o visto, es decir, el monte Moria en Jerusalén, en la misma escena del Calvario. Hay un orden maravilloso y significativo en estos nombres compuestos de Jehová, tal como aparecen en las Escrituras. En estos nombres hay una revelación progresiva de que Jehová satisface todas las necesidades que surgen de la experiencia de su pueblo redimido: salvar, sostener, fortalecer, santificar, etcétera. Y no solo por los redimidos de ese día, sino por los santos de Dios en todas las edades. Las cosas que le sucedieron a Israel, nos dice el apóstol Pablo, fueron para nuestro ejemplo. Primera de Corintios 16. Todas las cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Vuelve a comentar en Primera de Corintios 10:11. Este nombre de Dios, Jehová Rofe, surge de una de las primeras experiencias de Israel en el desierto, como se relata en Éxodo 15, 22 al 26. De hecho, fue su primera experiencia después de cruzar el Mar Rojo y el cantar del gran cántico de victoria. Pero el mismo capítulo que registra el canto triunfal de Israel, también registra los primeros murmullos de descontento y amargura. En Éxodo 15:22 leemos: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En la primera oleada de victoria, marcharon con alegría el primer día, y tal vez incluso el segundo día, pero el camino estaba caluroso y fatigado, y se les estaba acabando el agua. El tercer día estaba bien avanzado y todavía no había agua. Tenían la garganta reseca. Sintieron que su situación se volvía desesperada. Se olvidaron del poder y la misericordia del Dios que los había librado tan maravillosamente. En su ansiedad y enojo, murmuraron contra Moisés en amarga queja. Luego, en el versículo 23, llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Podemos imaginar sus sentimientos de alivio y alegría cuando vieron por primera vez este pozo. Pero qué enojada desilusión cuando ellos encuentran las aguas amargas, una agravación y una burla de su sed. Estaban enloquecidos por este revés en su esperanza y expectativa. ¿Qué iban a hacer? ¿Deben morir ellos y sus hijos allí de sed? Entonces Dios le mostró a Moisés cierto árbol, que cuando se echó en el agua, la convirtió de amargura en dulzura para que la gente bebiera. Se sintieron renovados, fortalecidos y animados para el viaje que tenían por delante. Su murmuración se convirtió en alabanza a medida que se renovó su confianza en Jehová y su siervo Moisés. Pero no era Dios quien estaba allí para ser juzgado, era la gente. Él los estaba probando y les decía en el versículo 26, si escuchan atentamente la voz de Jehová, su Dios, y hacen lo que es recto en sus ojos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy Jehová que os sana, es decir, Jehová Rofeja. La palabra Rofe aparece unas 60 o 70 veces en el Antiguo Testamento, siempre significando restaurar, curar, sanar o también un médico, no solo en el sentido físico,
sino también en el sentido moral y espiritual, así como también de la difícil experiencia de Abraham en el monte, vino un nuevo y reconfortante nombre de Dios, Jehová Jireh. Así, de la amarga experiencia de Israel en el desierto, surge otro nuevo y reconfortante nombre de Dios, Jehová Rofe, Jehová sana. Y Jehová aquí se comprometió a sí mismo a ser siempre su sanador con la condición de que le obedecieran. Quizás la primera lección que podamos extraer de esta historia, dado que todos estos eventos son ejemplos para nosotros, es la necesidad de curación de la humanidad, de un médico, incluso en un sentido físico. El Antiguo Testamento revela una serie de casos en los que el poder de Dios se manifestó, aunque a veces por medios naturales, para sanar los cuerpos de los hombres. Un ejemplo notable es el del rey Ezequías, que no solo fue sanado, sino que se le concedió un periodo adicional definido de años de vida. Nada es más obvio, trágico y costoso que el precio que la enfermedad ha causado a la vida y a la felicidad humana. Las enfermedades abundan y a menudo son desenfrenadas en todo el mundo y han causado estragos incalculables. No hace acepción de personas y extiende sus tentáculos a todas las clases, comunidades y climas. Es un hecho sombrío de la existencia humana que la humanidad siempre ha tenido que afrontar y que ha exigido el mejor ejercicio de su cerebro, esfuerzo e ingenio. En ocasiones, plagas y flagelos terribles han amenazado la existencia en todo un continente y han destruido grandes porciones de poblaciones. Sí, la humanidad está físicamente enferma y necesita constantemente un médico, una cura. Cuán apropiado para la necesidad física de los hombres es el nombre Jehová Rofe. Pero la necesidad de curación del hombre es aún mayor en el ámbito moral y espiritual, porque aquí los estragos del pecado son aún más sombríos y obvios. La tragedia, la tristeza, el dolor y la aflicción son aún mayores. En una figura de lo físico, el profeta Isaías describe la condición moral y espiritual de su propio pueblo. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1, 5 y 6. La enfermedad moral y espiritual de la humanidad es una llaga abierta y viva. El corazón de la humanidad está desesperadamente enfermo. Dice Jeremías 17:9. Aquí está tu enfermedad fundamental, el pecado que te aleja de Dios, el pecado que se manifiesta en maldad abierta y secreta de todo tipo, en lugares altos y bajos, que trajo el juicio de Jehová en tiempos antiguos y todavía lo hace. ¿Cuán desesperadamente necesita la humanidad un sanador, un médico? El mundo yace en la amargura y el vínculo de la iniquidad. Es como las aguas de Mara a las que llegaron los hijos de Israel en el desierto. No es dulzura y vida, sino amargura y muerte. Sin embargo, el antídoto contra su veneno, el remedio para su enfermedad, está siempre cerca, incluso al alcance de la mano, como lo estuvo cerca de las aguas de Mara, porque allí Dios realizó su milagro de curación por medio de un árbol que crecía. Fue el árbol de Dios arrojado a las aguas que los sanó y endulzó. Esto nos lleva al segundo punto, que Jehová es el gran sanador de los hombres. Solo Él tiene el remedio que puede curar los espíritus de los hombres. Él es el remedio para la sanación del hombre. Y el Evangelio se ocupa primaria y principalmente de la enfermedad moral y espiritual y la curación de la humanidad, porque detrás de todos los males y enfermedades físicas está el pecado. La importancia de Mara en la experiencia humana y de Israel queda atestiguada por el hecho de que Dios se dio a sí mismo este nuevo nombre, Jehová, el que sana. El significado del nombre Jehová debe recordarse aquí como usado en relación con seres que pueden aprehender y apreciar el infinito. Por lo tanto, este nombre aparece por primera vez en relación con sus tratos con los hombres. Aprendimos que el título Jehová y su uso sugieren atributos morales y espirituales en Dios, justicia, santidad, amor, que responsabiliza al hombre,
creado a imagen de Dios, de tales cualidades morales y espirituales. Por lo tanto, el pecado y la caída del hombre provocaron el juicio de Jehová, pero el amor de Jehová triunfa sobre el juicio al proporcionar redención, como vimos en el nombre Jehová Jireh. Así también, aquel que sana del pecado, que estropea y corrompe a la humanidad, es nuevamente Jehová, a diferencia de sus otros nombres. El Jehová que sana en el Antiguo Testamento es el Jesús que sana en el Nuevo. El ministerio del Señor Jesús comenzó con sanación. En la sinagoga de Nazaret, habiendo regresado en el poder del Espíritu de su gran tentación, abrió su ministerio público citando Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. En Lucas 4:23 lo encontramos diciéndoles: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. La referencia era a los actos de curación que el Señor había realizado allí. En el mismo capítulo se registran varios actos de sanación: la curación de la fiebre, la limpieza de la lepra y la expulsión de demonios. Así continuó durante todo su ministerio. Le llevaron a todos los enfermos y andaba enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Estos milagros de curación asombraron constantemente a la gente y los citó como pruebas de su identidad y misión. Cuando Juan en la cárcel dudó de su identidad, le envió un mensaje: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, 4 al 5. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Pero al igual que con Jehová del Antiguo, así con Jesús del Nuevo Testamento, la sanación física fue sólo incidental a su objetivo principal, que era la curación de las almas de los hombres. Sus palabras de apertura en la sinagoga de Nazaret declararon que su misión era predicar el Evangelio, predicar la liberación, poner en libertad. Sus milagros de sanación fueron prueba de su identidad y misión, sus credenciales. Sanar los cuerpos de los hombres fue un trabajo grandioso y bendecido. Sin embargo, muchas de las enfermedades que sanó eran síntomas sorprendentes de esa terrible y oscura enfermedad que tiene sus raíces en el alma de los hombres y no en el cuerpo: la enfermedad del pecado. Juan a menudo echa fuera demonios. ¿Y qué significa posesión demoníaca sino posesión del pecado? Juan a menudo sanaba al leproso. ¿Y qué es la lepra sino un tipo de pecado en su inmundicia y vileza? El Antiguo Testamento es más claro en su enseñanza de esta verdad. Juan a menudo les decía a los que sanaba: vayan y no pequen más, otros pecados te son perdonados. Y acallaba a sus críticos y acusadores con las palabras: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Y conectando la idea de enfermedad y sanidad con el pecado, continúa: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. Es cierto que él anduvo sanando cuerpos y haciendo el bien, pero su invitación siempre fue: venid a mí y yo os haré descansar, es decir, les daré sanación para vuestras almas. Mateo 11:28. Muy bien, amigos, con esto terminamos un nuevo nombre de Dios y yo espero que te haya gustado este nombre de Jehová Rofe, Jehová el que sana. Nos encontraremos en una próxima oportunidad con un nuevo nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.
Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.